Gloria al Todopoderoso Dios que cada vez más nos permite ser parte de tu vida interior, en la forma de que seas edificado a través de esta muy buena palabra espiritual que se está desatando a través de este canal, de esta plataforma en YouTube. Sé un nuevo suscriptor de este canal y edifica tu vida. Crece espiritualmente. Estamos dando buenas herramientas espirituales para que tu vida espiritual ya no sea débil. La Biblia dice que sepamos sobrellevar, sepamos ayudar al débil en la fe. Esto es para saber levantarlo, saber edificarlo, saber ayudarlo en las dificultades y circunstancias que está viviendo. Continuamos con esta buena serie, Fuerte desde Adentro. Hoy estaremos hablando de ser un guerrero espiritual desde adentro. Tienes que ser un guerrero espiritual desde adentro para poder vencer. Ser un guerrero espiritual desde adentro para poder hacerle frente a toda esa nube de circunstancias, de problemas, de adversidades y de momentos que son un tanto demasiado difíciles para la vida. Espiritualmente hay que aprender a ser duro y fuerte en la vida. No podemos andar llorando por todo, andarnos quejando por todo, vivir con una autoestima por el suelo, que no valgo, que no sirvo, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me valora. No podemos andar con una mentalidad de que las cosas serán cada vez peor para nuestras vidas. No podemos andar con una mentalidad de que no podré lograr, no podré conquistar, no podré obtener. No podemos andar con una mentalidad que cada vez más nos haga débil, porque entre más tú pienses negativamente, más débil serás. Entre más pienses de una manera contraria a la forma como Dios quiere que piense, eso te hace cada vez más decaído en la fe. En la fe tenemos que ser duros, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser bien decididos. Ser una persona fuerte espiritualmente, una persona firme espiritualmente, una persona decidida espiritualmente. Hay que tener buena decisión y buena determinación espiritualmente. El libro de Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es tremendo. Tenemos que fortalecernos con poder. Si queremos fortalecernos, tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. Si queremos fortalecernos, tenemos que fortalecernos en la fe del Señor. Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que ser fuertes, tenemos que fortalecernos. Es una decisión diaria. Hoy me levanté con el buen ánimo de fortalecerme en el Señor. Hoy me levanté con el buen ánimo de ser más fuerte en el Señor. Hoy me levanté con el ánimo de poder vencer, no con el ánimo de ser vencido, no con el ánimo de caer, no con el ánimo de tropezar, no con el ánimo de decir, no, el diablo, no. Eso se llama desánimo. Tenemos que tener ánimo para vencer, no desánimo. Porque tú no puedes decir tengo ánimo y a la vez lo que estás mostrando es un desánimo. Tú no puedes decir tengo ánimo y a la vez estás mostrando es miedo. Tú tienes que tener ánimo. Por eso tienes que fortalecer tu hombre interior para ser un guerrero. Tú tienes que fortalecer ese hombre interior para ser un guerrero. Para que tú como guerrero aprendas a vencer. Tú como guerrero aprendas a hacer frente. Tú como guerrero aprendas a quebrantar. Por eso Colosenses dice claramente: fortalecidos con todo poder. Todo poder, fortalécete con todo el poder del Espíritu Santo. Y dice el libro de los Hechos que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y seríamos testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso el Espíritu Santo es quien nos fortalece con todo poder. Hay que crear vínculos muy de cerca con el Espíritu Santo. Hay que crear buenos vínculos en coinonía, en confianza, en seguridad con el Espíritu Santo. Porque si tú aprendes a ser uno con el Espíritu Santo, tú aprenderás a ser una persona dura. Porque sabes que cuando enfrentas esas circunstancias, tú estás convencido que Dios no te deja, no te abandona, no te desampara. Cuando vienen circunstancias extremas, tú sabes que Él está contigo, sea una enfermedad,
sea un momento demasiado difícil que estés viviendo, si tú aprendes a ser fuerte desde adentro, ya el mal no te va a derrotar. Los que están en la droga, ya el espíritu de la droga ya no los podrá vencer porque ahora son fuertes desde adentro. Los que están atados al vicio del alcohol, ya el alcohol no los puede vencer porque ahora son fuertes desde adentro. Los que caminaban en inmoralidad o las mujeres que caminaban en prostitución, ya esto no los puede vencer. ¿Por qué? Porque son fuertes desde adentro. Y Dios permite circunstancias adversas que ataquen a sus hijos, pero es para crear en ellos fortalezas firmes, fuertes y poderosas desde adentro. Un guerrero se levanta con todas las armas espirituales para pelear, para batallar y para hacerle frente al mal. ¿Pero cómo? Fortaleciéndose con todo poder. Fortaleciéndose en el poder. Aquí la palabra poder es dúnamo, es fortaleza. Poder, fortaleza, firmeza, levantarse en fuerza, levantarse en poder, levantarse para vencer. Poder también es la palabra dunamis, la palabra griega dunamis significa la capacidad para vencer, la capacidad creativa, la capacidad sobrenatural. Por eso vemos las capacidades sobrenaturales que mostraron los guerreros de Dios. Hablemos de los guerreros de David o aún el mismo David. El mismo David desarrolló capacidades sobrenaturales, aun cómo pudo vencer a ese gigante, no solamente cómo lo venció con esa capacidad espiritual. David era una persona que dentro tenía mucha fortaleza espiritual, dentro confiaba mucho en Dios, dentro estaba tan convencido que para Dios no había nada imposible. Cuando el ejército de Saúl estaba tan convencido que no podían vencer al gigante, David estaba convencido que ese gigante para Dios era cosa totalmente sencilla de derribar. Y él se enfrentó al gigante y lo derribó. Le quitó la espada, le cortó la cabeza. Ahora David tiene el trofeo en su mano, porque David había tenido el trofeo de vencer lobos, de vencer osos y de vencer leones. Pero ahora David tiene el trofeo en su mano de la cabeza de un gigante, imagínate. Esa cabeza que quizás era una cabeza de unos 500 centímetros, imagínate, cabeza tan grande, imagínate teniendo ese trofeo tan grande en su mano. Y la gente que le dijo a David venció a sus 10,000, pero Saúl venció solamente a 1,000, mostrando que David había mostrado una capacidad más fuerte que Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl fue débil, muy débil desde adentro, porque Saúl empezó muy bien enfrentando a los amonitas, a los cuales habían amenazado a Galaad con sacarles el ojo derecho para que fueran esclavos de ellos. Pero Galaad se levantó y no aceptó eso, buscó ayuda. Saúl se levantó con sus guerreros, iniciando lo que es su llamamiento como rey. Se enfrenta a estos galaditas y los vence. Y lo pudo vencer y pudo libertar a este lugar de ser esclavo de esos amonitas, de esas personas. Galaad fue libre por el poder que mostró Saúl, mostró buena fuerza desde adentro. Y podemos ver cómo Saúl se levantó muy bien. Y Saúl se levantó a pelear contra los filisteos. Y Samuel le dijo, tienes que esperar 7 días, porque al 7º día vamos a hacer un sacrificio al Todopoderoso Dios. Pero Saúl esperó el primer día y veía cómo los filisteos se acercaban, y en el segundo día su ejército empezaron a desertar. Los hombres que eran débiles empezaron a desertar, empezaron a dejar. Al tercer día eran más las deserciones, al cuarto día eran mucho más hombres, al quinto día era mucho mayor, más gente se iba yendo. Y a Saúl entró en pánico, entró en temor, entró en desconfianza, entró en duda, porque veía que su ejército cada día era diezmado. No era diezmado por una batalla física, era diezmado por una guerra espiritual, donde se mostraban quiénes eran los débiles, y los débiles abandonaban, los débiles se iban, pero iban quedando los fuertes. Cuando llegó el 7º día, era solamente le quedaban pocos hombres, y fue cuando Saúl hizo algo que no le correspondía a él, porque él era rey, él no era sacerdote, e hizo el sacrificio. Y cuando Samuel apareció, ya Saúl había presentado el sacrificio. Y por eso Samuel le dice a Saúl de que ese tipo de espíritus a Dios no le agrada. Porque el espíritu desobediente,
El espíritu altivo, este tipo de espíritu es semejante a la brujería, a la hechicería, a la maldad, a la oscuridad. Pero Dios se agrada del corazón humilde, sencillo, manso. Si tú quieres ser fuerte desde adentro, tienes que tener mansedumbre espiritual. Si tú quieres ser fuerte desde adentro, tienes que tener sujeción espiritual. Si tú quieres ser fuerte desde adentro, tienes que desarrollar los frutos del espíritu. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Tienes que desarrollar el amor, tienes que desarrollar la fe, la confianza, la seguridad, la paciencia. Tienes que aprender a desarrollar la templanza. Tienes que aprender a desarrollar estas capacidades espirituales que son el fruto del Espíritu que produce el Espíritu Santo en la persona que ha nacido de nuevo, en la persona que es nueva criatura. Si aprende a desarrollar los frutos del Espíritu, será una persona firme, fuerte, potente desde adentro. Ser una persona fortalecida con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Sabemos que Dios es un Dios muy potente, pero conforme a la potencia de la gloria de Dios, Dios nos hace fuerte. Conforme a la potencia de Dios, Dios nos hace firme. David fue un hombre que mostró ser firme en la potencia de Dios, ser fuerte en la potencia de Dios, ser decidido en la potencia de Dios, ser determinado en la potencia de Dios. Él no se decayó, él no se deprimió. Él en su vida no cayó espiritualmente. Él decidió ser fuerte espiritualmente. Aunque Saúl no cumplió, porque Saúl no le dio su hija en matrimonio a David. Saúl no hizo rico a David, sino que vemos cosas que Saúl no cumplió. Pero vemos que al tiempo, bueno, David sí tomó esa hija, pero la tomó porque Saúl le dijo: tienes que traerme 100 prepucios de filisteo. Vaya y me trae siempre prepucios. Aquí son 100 miembros viriles. Y fue David, no trajo 100, le trajo 200. Así fue que le dio su hija a David. Pero tiempo después vemos que David tuvo que huir. Y ahora Saúl perseguía a David con una forma tan terrible, porque Saúl mostró ser muy débil espiritualmente, pero David mostró ser fuerte y ser firme espiritualmente en la persecución. En la persecución él se hizo más fuerte. En la persecución confió mucho más en Dios. En la persecución creyó que él tenía un llamado. Creyó de que su Dios estaba con él para darle la victoria. Creyó que su Dios estaba con él para hacer de él una persona totalmente llena del Espíritu Santo, para vencer esa fortaleza con las cuales Saúl buscaba atacarlo. Saúl buscaba capturar, buscaba atrapar la vida de David, pero David cada vez más se hacía más fuerte. David llegó hasta un sacerdote y fue a buscar comida porque estaba muy hambriento con sus hombres. Y podemos ver de que el sacerdote dice: ahí lo que hay son los panes de la propiciación, pero eso sí, tienen que tus hombres haber estado guardados en santidad, no haber estado con mujeres. Y él dice: bueno, mis hombres ya tenemos 3 días donde hemos estado viviendo momentos difíciles, 3 días donde no hemos estado sexualmente con nuestras esposas. Y dice que él accedió y le dio el pan de la propiciación, el pan que había quitado del altar, se lo dio. Y dice que ellos comieron ese pan. Y le dijo David: ¿no tienes un arma? Y él dice: ahí está la espada del filisteo al cual tú venciste, la espada del gigante. Y David tomó esa arma espiritual pertenecía a David, porque David había ganado esa arma. En el arte de la guerra, cuando tú vences a un enemigo y ese enemigo tiene un arma sofisticada y tú lo vences, entonces esa arma viene a ser tuya. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué ocurrió? Vemos que David venció al gigante. Ahora David tiene la espada del gigante. La espada del gigante era un arma de grueso calibre. Era un arma fuerte. Era un arma firme. Era un arma pesada. Hay armas que son pesadas. Hay armas que tú puedes disparar sencillamente. Una 5.56, un fusil 5.56. Lo puedes disparar y no hay ningún problema. Pero si vas a disparar un fusil un fusil 7.62 más fuerte, porque ahí sí, cuando dispara te estremece. Ahora, si vas a disparar una .50 colocándola aquí, es muy difícil, te va a botar.
porque son armas que tienen mucha potencia, son armas que son muy fuertes. Para poder manejarlas tienen que ser personas primero que sean fuertes en el interior y que sean fuertes físicamente para poder resistir el peso de esta arma. El libro de 2 de Corintios 10:4 habla que las armas de nuestra milicia no son físicas, sino son poderosas en Dios y son tan poderosas para derribar todo tipo de fortaleza. Tenemos armas espirituales con las cuales podemos hacerle frente al enemigo que nos reclama. ¿Sabes que Satanás nos reclama? Aunque nosotros hayamos reconocido a Cristo, aunque nosotros hayamos sido redimidos con la sangre de Cristo, pero aún Satanás aún nos reclama. Por eso vemos que derrotamos al diablo, él huye y por un tiempo luego regresa a querer reclamar nuestras almas. Satanás es tan terco que dice que nuestras almas le pertenecen. Por eso él se enfoca más en los cristianos para hacerlos caer. Él se enfoca más en los cristianos para hacerlos tropezar. Él se enfoca más en los cristianos para buscar destruirlos. Pero cuando consigue un cristiano con buena fortaleza espiritual, cuando consigue un cristiano lleno del poder espiritual del Espíritu Santo, cuando consigue un cristiano lleno de las armas espirituales que son útiles para derribar todo tipo de fortaleza, él puede ver que ese cristiano es una amenaza para el infierno, es una grave amenaza para su reino, y es cuando busca la manera de querer destruirlo. Pero entre más quiere destruirlo no puede, porque el cristiano tiene fortalezas espirituales, tiene una cobertura espiritual, tiene una protección espiritual, tiene un escudo espiritual que lo está protegiendo. Desde adentro tiene tanta confianza que el escudo espiritual de la fe es una fortaleza alrededor de él. Por eso ningún arma del diablo puede destruirlo. El Satanás levanta brujos, levanta hechiceros, levanta paleros, levanta santeros, levanta personas que practican la macumba o la uganda o la quimbanda, levanta satánicos, levanta luciferianos. Satanás levanta todo tipo de personas para querer destruirla, pero no puede destruir al cristiano, porque el cristiano ha aprendido en su hombre interior a ser duro, a ser fuerte. Ahora tiene una cobertura espiritual, tiene un poder espiritual que lo protege, el escudo de la fe. Ha aprendido a tomar el escudo de la fe, y el escudo de la fe lo guarda, lo cubre, lo protege. Esa fe que tiene en Cristo lo ha hecho fuerte. Ahora es fuerte para vencer las fortalezas del diablo. El diablo viene contra él, pero el cristiano, las fortalezas del cristiano son más duras, son más fuertes. Y cuando tú eres más sólido, ¿qué ocurrirá? La fortaleza del enemigo se derriba, porque tú estás hecho del material de aquel que resucitó de entre los muertos. Tú estás hecho del material de aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Tu material es espiritual. Por eso tú puedes vencer cualquier tipo de fuerza, de poder, de oscuridad, de tiniebla, de ataques espirituales que se levanten contra tu vida. Si tú eres fuerte desde adentro, tú vences. Si tú eres fuerte desde adentro, tú aprendes a cortar y a quebrantar todo poder del mal. Ahora en el hombre interior eres fuerte. Ahora en el hombre interior te has llenado del Espíritu Santo. Ahora en el hombre interior te has llenado de poder y de mucha gloria. Ahora en el hombre interior has aprendido a confiar en aquel que lo ha dado todo por ti en la cruz del Calvario. Hay que ser fuerte espiritualmente. En verdad hay que ser fuerte, en verdad hay que tener llenura, en verdad hay que llenarse cada vez más de la viva presencia del Espíritu Santo, porque el nuevo hombre espiritual tiene que llenarse de Cristo. El nuevo hombre espiritual se tiene que deleitarse en Cristo. El nuevo hombre espiritual debe de confiar en la mente, en el corazón, en los sentidos, en las emociones, en el sentimiento en Jesucristo. El nuevo hombre espiritual se llena día a día, y poder crear una persona firme espiritualmente, eso no es de la noche a la mañana. Ese es un proceso de días, de semanas, de meses, de años. Hay cosas con las cuales uno está peleando en un inicio en la vida espiritual. En mi inicio de vida espiritual peleé con cosas muy fuertes que venían. Peleé contra la estafa, engañaba a las personas, pero luego que el Señor me visitó, hice la corazón de fe, yo dije, ahora soy un cristiano. Cuando venía ese espíritu a querer nuevamente engañar o estafar, a engañar a las personas, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Me hacía fuerte porque yo confiaba en Él. Y no engañé más a nadie en la medida que robaba a las personas en la medida al pesar, sino que aprendí a confiar en Él. Aprendí a confiar en Él. Habían otras cosas en las cuales me ataban, como era el alcohol.
Y cuando el enemigo me quería atacar, yo cada día me hacía más fuerte espiritualmente y pude ver que más nunca volví a beber, más nunca volví al alcohol. ¿Por qué? Porque aprendí a hacerme fuerte espiritualmente. Habían otro tipo de cosas que me atacaban, como era la tristeza, la soledad, la melancolía, la depresión, como era el temor, el miedo, y aprendí cada vez más a creer en Él. Cada vez que enfrentaba los miedos, cada vez que enfrentaba las fortalezas del miedo, pude ver que mi Cristo era más fuerte que esas fortalezas que me habían mantenido cautivo durante años. Las pude enfrentar y pude vencer esas fortalezas. Cuando ya me atacaban, veía que era cada vez menor el miedo. Cuando me atacaban, veía que el miedo cada vez era mínimo, veía que el miedo cada vez era más poco, y pude ver que mi vida espiritual iba creciendo. No puedes crecer espiritualmente si tú no enfrentas el enemigo. No, Dios quita el enemigo. No, claro, Dios te puede quitar el enemigo, pero no te lo quita. Él deja que tú te enfrentes con Él y te convenza que tú eres más fuerte que el enemigo. Te convenza que tú tienes más potencia que el enemigo. Te convenza que tú tienes más poder que el enemigo. Y cuando tú enfrentas al enemigo en una batalla, cuerpo a cuerpo contra Él, tú puedes ver cómo el enemigo huye delante de ti. Tú puedes ver cómo el enemigo te tiene miedo y el enemigo huye. Ahora el enemigo buscará otra forma, buscará otra manera, o enviará un espíritu más fuerte para querer destruirte. Y cuando viene ese espíritu, tú lo enfrentas y lo vences. Y cada vez que vences, pasas a un nuevo nivel, avanzas a una nueva dimensión. Es decir, te haces más fuerte en lo espiritual, te haces más poderoso en lo espiritual, te haces más diestro en lo espiritual. Y es lo que podemos hablar de la experiencia espiritual de un guerrero espiritual desde adentro. El guerrero, entre más guerras peleaba, más diestro y mucho más experimentado se hacía. Entre más tiempo tenía el guerrero, era mayor. Los generales no eran elegidos solamente por querer ser elegidos. Si tú eres muy bonito, tienes un buen cuerpo, si eres general, no. Se elegían porque se veían que eran personas que mostraban agallas en la guerra. Se elegían porque veían que eran personas que eran muy inteligentes, que eran personas que tenían mucho ánimo, tenían mucho coraje. Se veían que eran personas que tenían un buen liderazgo y por eso elegían los generales. Veían un soldado con buenas capacidades y veían sus actos heroicos, tomaban a ese soldado y lo ascendían como un suboficial y decían: ahora tú vas a comandar a estos 20 hombres. Y veían que este hombre enseñaba bien a esos 20 hombres y le iba muy bien en la misión. Ahora lo ascendían a ser un suboficial que tuviera 100 hombres. Y veía que se desempeñaba bien y ya lo ponían ahora como oficial de 1000 hombres. Y ahí iba avanzando. Cuando podía llegar a ser un general en jefe de todo un ejército. David tenía su general en jefe, y este general en jefe se llamaba Joab. Y este Joab era un general muy particular, porque era un hombre que le dio muchas victorias, le dio muchos triunfos a David, aunque tuvo sus errores y hizo cosas que no debía de hacer. Pero era un hombre muy determinado en la batalla, por eso era el general de David. Entonces podemos ver que si queremos que Dios nos lleve a un rango, que Dios nos lleve a ser un general de la fe, tenemos que en verdad aprender a ser un guerrero, aprender a ser alguien duro, alguien fuerte, alguien decidido, alguien determinado que vence. Por eso el hombre interior debe de fortalecerse, el hombre interior debe de llenarse, el hombre interior debe de deleitarse en Jesucristo. Si tú eres un guerrero desde adentro, tú aprenderás a vencer. Y entre más pelees, más experiencia. Entre más pelees, tú más conoces al enemigo. Y sabes cómo el enemigo te ataca. Sabes que el enemigo cómo te ataca en la depresión, o cuando te quiere oprimir, o te quiere agobiar, o te quiere afligir. Sabes que el enemigo te quiere atacar a través de agobios, o de angustias, o de momentos difíciles, o dolores, enfermedades. Cuando ya tú conoces los síntomas cuando el enemigo te está atacando, ¿qué haces tú? Tú lo contraatacas, tú vienes contra él, tú lo vences. David le dijo al gigante: tú vienes con espada y con jabalina, mas yo te contraataco, mas yo voy contra ti en el nombre del Dios vivo, en el nombre del Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, en el nombre del Dios de Israel, en el nombre del Dios Sabaoth, en el nombre del Todopoderoso. Y David enfrentó al gigante y lo pudo vencer. ¿Por qué lo venció? Porque mostró una fuerza espiritual muy poderosa desde adentro. Uno tiene que ser fuerte, decidido y determinado. Si tú eres fuerte, podemos ver que se cumple la palabra que donde habla
de que tenemos que mantenernos libres y sin caída. Si tú eres fuerte, no vas a caer. Aunque la Biblia dice, mire que algunos no caigan. Pero ¿por qué algunos caen? Porque se descuidan espiritualmente, le dan un espacio, le dan un lugar al enemigo y por eso caen. Pero si tú te mantienes en la seguridad y en la confianza de creer, de buscar mucho más al Todopoderoso Dios, tú podrás ver que tú vences, tú podrás ver que tú quebrantas, tú podrás ver que tú deshaces, tú podrás ver los poderes del mal como son atados, quebrantados, deshechos, destruidos, aplastados por el poder y por la autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te enseña a vencer. El Espíritu Santo te enseña a quebrantar. El Espíritu Santo te enseña a deshacer. El Espíritu Santo te enseña para que tu vida espiritual quebrante las fuerzas oscuras, los poderes demoníacos, los poderes del mal. Se vencen, se quebrantan y se deshacen con poder y con autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Ser fuerte, ser un guerrero espiritual, decidido y determinado. Vemos a Gedeón. Gedeón se levantó como un guerrero espiritual. Gedeón se levantó como alguien lleno de confianza. Aunque vemos que Gedeón se muestra al principio como un hombre cobarde, como un hombre miedoso, como un hombre que temía a los madianitas, a los amalecitas, que tenía miedo y que mostraba temor a los escuadrones estos árabes. Él mostraba mucho miedo, él mostraba mucho temor. Pero cuando el Señor lo visitó, el Señor le habló claramente: tienes que aprender a enfrentar tus temores. Y Gedeón creyó tanto en el Todopoderoso Dios que enfrentó sus temores, enfrentó sus miedos, se enfrentó al mal. Y cuando vemos a un Gedeón enfrentando el mal, vemos a un Gedeón enfrentando a Baal, enfrentando a Acera, derribó la estatua de Baal, derribó ese ídolo, derribó el poste de Acera, que era representación de un miembro viril, y dice que Gedeón destruyó esa imagen de madera, la derribó, la destruyó, y la gente se levantó, pero Gedeón no tuvo miedo a los que se levantaron. Gedeón más bien se levantó e hizo una convocación donde podemos ver que 30,000 hombres acudieron al llamado de Gedeón. 30,000 hombres decididos, 30,000 hombres muy emocionados. Pero Dios dijo: hey, tú tienes muchos hombres. Tienes muchos hombres aquí en todo este ejército. Ahora quiero que le diga que el que tenga miedo de pelear, que vea y se regrese. Ahora Gedeón le dice a todos que el que tenga temor, que se regrese. Y de todos esos 30,000 hombres, podemos ver que 20,000 hombres se regresan. 20,000 hombres que emocionalmente dijeron: sí, te seguiremos. Pero ahora en la emoción dicen: no, tengo miedo, tengo temor, no puedo vencer, y se van. Ahora quedan 10,000, pero Dios le dice: hey, aún hay muchas personas, tienes 10,000 hombres, pero de esos 10,000 hombres quiero que tú los lleves al arroyo a beber agua. Llévalos, estaban muy sedientos, los lleva al río a beber agua. Los que tomen el agua con la mano, los aparte, y los que coloquen la boca para beber el agua como beben los perros, quiero que tú los saques aparte. Y así hizo. Los que se inclinaron a beber el agua, los colocó aparte, y fueron 300. Entonces 9,700 se regresaron, que aún no estaban convencidos, que aún querían ligar la fe con la superstición, querían ligar la fe con la brujería. Pero estos 300 sí tenían un corazón fiel, un corazón leal, un corazón fuerte, un corazón decidido, un corazón determinado a ver el poder y la gloria del Todopoderoso Dios. Dios tiene que probarnos, y en medio de esa prueba Él tiene que depurar nuestro corazón. Él tiene que sacar la escoria de nuestra vida. Él tiene que sacar todo aquello que no es de bien para nuestra vida espiritual. El pecado no hace bien a nuestra vida espiritual. El mal no hace bien a nuestra vida espiritual. Por eso nuestra vida debe de desligarse de todos esos enemigos espirituales y aprender a tener una fe firme, fuerte, decidida, comprometida con la obra de Dios, determinada a ver la gloria de Dios, determinada a ver el poder vivo, del Dios maravilloso, del Dios poderoso. Tenemos que levantarnos en poder y en autoridad espiritual para poder ver la manifestación del reino de Dios, poder ver la manifestación de la gloria de Dios, poder ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación, para poder darle vista a los ciegos, poder libertar a los que están cautivos, poder consolar a los que están llenos de dolor y de tristeza. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, viene para hacer de ti una persona fuerte, fuerte en la guerra, fuerte en la batalla, fuerte en la decisión, fuerte en la determinación, fuerte
firmemente para decir: yo creceré en todo ese buen fruto espiritual. Tienes que ser una persona espiritual, no una persona carnal. La Biblia habla de una persona que ha cultivado lo que es el pecado en su interior. Y habla claramente del mal o del mal fruto que muestra la naturaleza pecaminosa, porque la Escritura habla que conocemos el árbol por su fruto. Si es un buen árbol, producirá buenos frutos, y si es un mal árbol, producirá malos frutos. Una persona dominada por su naturaleza pecaminosa es alguien que produce malos frutos. ¿Y los malos frutos cuál es? Las pasiones pecaminosas: lujuria, lascivia, inmundicia, inmoralidad, idolatría, brujería, hechicería, envidia, todo tipo de vicio. ¿Por qué? Porque está dominado por el mal. Es alguien que está produciendo lo malo. Nosotros, como hijos de Dios nacido de nuevo, estamos para producir el bien, estamos para producir la bendición, estamos para producir todo aquello que beneficia, todo aquello que es de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual se fortalece, ya la vieja naturaleza, el hombre viejo no puede destruirnos, el hombre viejo no puede derribarnos, porque hemos aprendido a crucificar y hemos aprendido a sepultar a esa vieja naturaleza. Pero ahora hemos aprendido a levantarnos en la nueva naturaleza, a llenarnos en la nueva naturaleza, a ser guerreros en la nueva naturaleza. Tú, para ser un guerrero espiritual, tienes que ser un guerrero en la nueva naturaleza. En la nueva naturaleza espiritual, tú te levantas para vencer. Tú te levantas para quebrantar, tú te levantas para deshacer. En la nueva naturaleza espiritual, tú te levantas para cortar, deshacer y destruir todo poder del mal. Te levantas para cortar, quebrantar y destruir todo poder oscuro, todo poder demoníaco, toda fuerza del mal. Te levantas en el poder y la autoridad de la nueva naturaleza espiritual. Tienes que ser fuerte, fortaleceos en el hombre interior. Interiormente tú tienes que ser fuerte. Para ser fuerte tienes que ser fuerte desde el interior. Si tú eres fuerte del interior, tu mirada será fuerte, tu oír será fuerte, tu pensar será fuerte, tu creer será fuerte, tu andar será fuerte, tu proceder será fuerte. ¿Por qué? Porque has aprendido a ser fuerte interiormente, fuerte desde adentro, fuerte en el espíritu, fuerte con poder, fuerte con autoridad, fuerte para vencer, fuerte para quebrantar. Si tú eres fuerte, tú vences a los brujos, tú vences a los hechiceros. Si tú eres fuerte, tú vences a los sacerdotes paleros, santeros, satánicos, luciferianos. Si tú eres fuerte, tú vences a los sacerdotes, a los sacerdotes del vudú. Si tú eres fuerte, tú vences cualquier tipo de ataque espiritual que el diablo traiga contra tu vida. Tú eres fuerte para vencer la enfermedad. Tú eres fuerte para vencer todo mal. Tú eres fuerte para vencer toda tiniebla. Tú eres fuerte para vencer todo aquello que se oponga y todo aquello que se levante contra tu vida. Ser fuerte, pero fuerte llenándose de la fortaleza que hay en Cristo Jesús. Ser fuerte llenándose de la fortaleza que hay en el Espíritu Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ser fuerte en fuerza, en poder, en autoridad, en decisión, en determinación. Fuerza espiritual, poder espiritual, fuerza para alcanzar, fuerza para conquistar, fuerza para derribar, fuerza para hacerle frente a los ataques espirituales y poder vencerlo, poder derribarlo, poder destruirlo, poder echarlo fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuerte para vencer. Sé fuerte. Conviértete en un duro del Evangelio. Conviértete en alguien lleno, pero desde adentro del Espíritu Santo, para ser una persona estable, firme, fuerte, que ahora el mal no te derriba, no te desequilibra, ni mental, ni emocional, ni sentimentalmente, ni espiritualmente, porque has aprendido a tener fuerza espiritual. Tengas problemas o no tengas problemas, tú eres el mismo. Tengas problemas o no tengas problemas, cada día serás mejor. Lleno del Espíritu Santo. Tengas plata o no tengas plata, tú siempre eres el mismo. Porque ahora sabes que has aprendido a creer, a confiar, a buscar, a darte y a rendirte a la presencia del Todopoderoso Dios. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Santo Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu bendita presencia. Gracias por enseñar a tus hijos a ser guerreros espirituales, a ser guerreros desde adentro, guerreros que enfrentan, guerreros que vencen, guerreros que quebrantan, guerreros que deshacen, de guerreros que enfrentan el enemigo
Lo atan, lo quebrantan y lo echan fuera. Guerreros que tienen buenas fortalezas espirituales, que enfrentan las fortalezas del maligno para quebrantarla, para romperla, deshacerla, destruirla y echarla por fuera. Guerreros que enfrentan la depresión, que enfrentan la opresión, que enfrentan el agobio, que enfrentan la angustia. Cualquier sea la fuente de la depresión, ellos la enfrentan, la quebrantan, la deshacen, la destruyen y la echan fuera en el nombre de Jesús. Guerreros que te han reconocido y te han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Guerreros que han abierto su corazón para llenarse día a día de la fortaleza que produce el Espíritu Santo. Guerreros que se fortalecen con poder y autoridad en el nuevo hombre, en Jesucristo. Por eso oramos para que haya libertad, para que haya transformación, para que haya liberación, para que el Espíritu de Dios se manifieste con gloria, se manifieste con poder, se le manifieste con autoridad. Tu vida sea libre, tocada, cambiada, transformada, liberada, para que tu vida reciba el poder vivo del resucitado y seas libre en el nombre de Jesús, seas sanado en el nombre de Jesús, seas restaurado en el nombre de Jesús, seas visitado por la gloria viva del nombre de Jesús. Recibe libertad, recibe sanidad, recibe cambio, recibe transformación, porque el Espíritu Santo te toma y te visita para hacerte libre, hacerte cambiado, hacerte transformado, hacerte liberado y tener esa llenura espiritual con la cual te llena el Espíritu de Dios. Se lleno del Espíritu desde adentro. Llena su interior ahora de todo ese fruto espiritual y todos esos dones espirituales. Imparte espiritualmente, Espíritu Santo. Levántalos como guerreros, que no se acobarden, que no tengan miedo, sino que se llenen de fuerza y de vigor en el nombre poderoso de Jesús. Muchas bendiciones y que el cielo les ayude y les bendiga y se levanten como guerreros espirituales desde adentro. Venzan, porque ustedes tienen el poder siempre para vencer.